13 minutos para las 8 de la mañana, seguimos adelante. Recibo la llamada del senador Arturo Núñez Jiménez, que quiere hacer algunas precisiones en torno a esta encuesta que difundió ayer el periódico El Universal. Senador, muy buenos días. Manuel, buenos días. Como siempre, muchas gracias por la oportunidad. Sí, dígame, estamos a la orden. Sí, escuché las declaraciones del gobernador Granier y del secretario de gobierno. Lo cierto es que las declaraciones no se corresponden con los hechos. Manuel, yo sigo siendo objeto de una campaña negativa, de una campaña sucia, por haberme atrevido junto con la dirigencia de mi partido a encabezar la defensa de los intereses de personas que se han visto afectadas por las obras de última hora que se han hecho para evitar que se inunde Villahermosa. Quiero decirte que esas mismas personas aceptan incluso la tesis del mal menor que ya hemos comentado. Saben que para evitar que se inunde Villahermosa a lo mejor se necesita que se inunden sus zonas, pero se les ha abandonado, no se les ha dado ninguna información y tienen derecho a una indemnización por las afectaciones que tienen. Son tabasqueños tanto como lo somos los quienes habitamos en Villahermosa, y tienen derechos que hay que defender, y para eso se presentó la queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y esto de que se aceptan voces discordantes y ellos a partir de eso hacen un mejor trabajo es falso de toda falsedad. En la campaña negativa ayer este pasquín llamado Presente le da las 8 columnas a una nota refriteada de una posición que un grupo de economistas asumimos hace 30 años ante un proyecto de una gran obra de drenaje, el Canal Samaria Golfo de México, que por cierto a mí me tocó presentar como coordinador del Comité de Desarrollo en la propuesta de inversión federal para Tabasco durante 3 años consecutivos, cuando lo único que estábamos exigiendo, Emmanuel, era que junto al proyecto de ingeniería civil, que era con lo que se contaba, hubiese también un estudio de impacto ambiental, como se le conoce ahora, porque era una obra en su versión corta de 50 kilómetros que iba a cambiar drásticamente la fisonomía de Tabasco y que había advertencias de lo que había pasado con obras de drenaje masivo en la Florida, que habían convertido una zona de aquella entidad de Estados Unidos en una zona de desastre. Bueno, en el ánimo de lincharme, como a veces ya no les bastan sus periodiqueros a sueldo, mandan también a su jauría de diputados locales, diputados federales, como lo hemos visto en la última semana. Nosotros en el Colegio de Economistas hicimos una mesa redonda, escuchamos a los ecologistas, escuchamos el punto de vista del gobierno del estado, y lo que dijimos en una carta dirigida al columnista de aquel entonces, Manuel Buendía, era en el sentido de que adelante la obra siempre y cuando estuviera debidamente evaluado y previsto los impactos ambientales, el deterioro al medio ambiente que podía generar. De tal manera pues que esto de decir que ellos escuchan las voces de la disidencia y en función de eso se comportan como dijo Mayans, pues no se corresponde en modo alguno con los hechos. De hecho, licenciado Núñez, si me permite preguntarle, se ha comentado de que usted estuvo detrás del posicionamiento que el senador Ricardo Monreal hizo cuando acudió al Senado, precisamente el gobernador Andrés Granier, que un familiar de usted le entregó al senador Monreal información y que en base a ello pues hizo ese posicionamiento y que fue usted el responsable de lo que han calificado agresión al gobernador. Mira, Emanuel, lo que Ricardo Monreal le dijo al gobernador es lo que sabemos todos los tabasqueños, cómo se montó en la tragedia de 2007, cómo iba a todas partes con TVT junto a él, cómo casi promovía que lo proclamaran San Andrés, decían que iba a ser presidente de la República, y de que no estuvo del lado de los tabasqueños en el momento de la denuncia de que esto se debía al mal manejo de las presas, posición que ahora sí asume. El senador Monreal no necesita que nadie le dé tarjetas, Manuel. El senador Monreal es un hombre muy combativo, que está presente en muchos de los debates nacionales, que está enterado, y efectivamente un hijo mío colabora con él, de tal modo que lo apoya en diversas tareas. No sé qué haya tenido que ver en este tema, pero eso no es lo importante.
Si lo inspiró, ya he dicho, la divina providencia o lo inspiró el demonio, eso es lo de menos. El asunto es que no hubo uno de los que acompañara a Granier ese día que pudiera refutar las afirmaciones del senador Monreal. Solo hasta que se salió, Gina Trujillo se medio atrevió a decir que había hecho algunas afirmaciones cobardes, pero todos los demás, pues ninguno fue capaz de decirle en presencia, que estuvo 1 hora y media, el senador Monreal, refutarle sus afirmaciones. El propio gobernador se limitó a decir que tenía la frente en alto, de tal modo que andan buscando chivos expiatorios para traslucir y tratar de encubrir su propia incapacidad de debatir. Entonces el senador Monreal, si tú lo ves, está presente en muchos debates, es un hombre muy combativo, no necesita que nadie le pase discursos, ya ha dicho que va a ir a Tabasco para sostener allá su verdad, y ya veremos si los corifeos son capaces de enfrentarlo y no acudir a subterfugios para desviar la atención, Emmanuel. Bien, licenciado, sobre lo que nos comentaba cuando nos solicita el espacio en torno a esta encuesta, ¿qué nos quiere comentar? Bueno, quise ayer comentarla, ayer mismo se publicó, qué bueno que ya se le dio amplia difusión en Tabasco, porque efectivamente la pregunta contundente es, ¿usted aprueba totalmente, aprueba, desaprueba o desaprueba totalmente la forma en que se desempeña el gobernador de su estado? Y en el caso del gobernador de Tabasco, el 36% dice que lo aprueba y el 55% que lo reprueba. Y cuando le preguntan cuál es el principal problema que tiene el estado, claro, en la coyuntura, pues resultan las inundaciones con el 58%. Y cuando les pregunta si cuál es el principal error del gobernador de su estado, como ustedes ya lo han destacado, pues se dice con toda claridad, en el caso de la respuesta no sabe gobernar, el 22%, seguido de 9% de corrupción, 8% de que falta de apoyo a la gente, 5% ninguno y 3% no combatir la inseguridad. Y también la pregunta de que cuál cree que sea el principal logro del gobernador de su estado, el 46% de los entrevistados responden que ninguno, y es algo que yo ya he comentado en telereportaje, Manuel, en las oportunidades que ustedes me brindan. En los recorridos que yo hago por el estado pregunto si hay alguna obra pública hecha a lo largo de los casi 4 años de gobierno o que esté en proceso de construcción, y en ninguna comunidad he tenido respuesta afirmativa. Entonces nos consta a los tabasqueños la afirmación de que las indemnizaciones y las reconstrucciones se llevaron todo el presupuesto y tienen quebrado a Tabasco, no se corresponden con la verdad. Sin embargo, licenciado Núñez, el secretario de gobierno, el licenciado Mayans, dice que el gobernador fue aprobado con 6.2%. Se queda con una sola de las respuestas. Efectivamente, la pregunta que dice de una escala de 1 a 10, donde 1 es totalmente malo y 10 es totalmente bueno, ¿cuánto le pondría a su gobernador? Como puedes apreciar, esa es una pregunta convencional, la respuesta un poco subjetiva, pero cuando se le pregunta, ¿lo aprueba o lo desaprueba? La respuesta es 36% lo aprueba, 55% lo reprueba. Si él quiere taparle el ojo al macho con el dato de que tiene 6 puntos y fracción pues allá él, es su forma de leer la encuesta, porque así tiene que decírselo al oído de su jefe, no vaya a ser que le quite el apoyo para la gobernatura y eso sería muy grave para Mayán. 6.8 saca en Tabasco Felipe Calderón en esta misma encuesta. Así es más valorado en todo caso el trabajo del presidente que del gobernador del estado. Bien, licenciado, yo le agradezco mucho su llamada. No, al revés, Emanuel, muchas gracias como siempre por la oportunidad. Buenos días. Senador Arturo Núñez Jiménez, ya escuchó usted